Bien, muy buenos días con todos. Gracias por estar aquí. La idea es hablarles un poquito de cuáles son las perspectivas del precio del petróleo, darles mi opinión. Nadie es adivino y no podemos saber qué va a pasar, pero tengo algunas ideas, ¿no? Entonces, eh, es un factor importantísimo y un colateral en muchas variables de la economía y en el funcionamiento general de la economía. Es causa y al mismo tiempo es consecuencia, ¿no? Es causa y es consecuencia. Entonces, ustedes que trabajan en entidades financieras, pues seguramente estarán muy interesados en saber qué es lo que va a pasar con la economía. Y la economía, la banca está íntimamente relacionada con la economía. La economía está íntimamente relacionada con ciertas variables dentro de las cuales el precio del petróleo es un elemento fundamental, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, primero que nada, yo quisiera, para poner las cosas en contexto, compartir un video de esos videos que son mis favoritos que saca la BCC, que es un video que nos pone en contexto, ¿no? Cómo se forma el precio del petróleo, por ejemplo, quiénes participan, ¿no? O sea, eh, para fijar el precio del petróleo, obviamente funciona la oferta y la demanda, pero no es lo único, ¿no? O sea, existe la OPEP, ¿no? Organización de Países Exportadores de Petróleo, bueno, recientemente existe la OPEP Plus o OPEP Más, que ha incorporado a nuevos países, y eso en esencia es un cártel, ¿no? O sea, es una organización que toma decisiones de cuánto producir, cuánto vender y cuánto reservar, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, o sea, no todo lo que se produce es lo que se vende, y ahí hay un juego interesante en la formación del precio del petróleo. Y finalmente yo les quiero dar un poco las razones por las cuales el precio del petróleo o los factores que alimentan el precio del petróleo, ¿no? O sea, son cuatro elementos los que intervienen eh, en el precio del petróleo, ¿no? Bueno, el primero de ellos es la oferta y demanda, ¿ok? La oferta y demanda es el primero. El segundo es la especulación. El tercero es la manipulación. Y el cuarto es la inflación. O sea, es un elemento tan sencillo, pero que a veces lo olvidamos. O sea, la inflación hace que el precio del petróleo suba y pues, realmente es obvio, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta, ¿ok? Solo por inflación debería subir el precio del petróleo. El año pasado, la inflación en Estados Unidos fue de más o menos 8%, ¿no? Y este año pues se está manteniendo en niveles más o menos similares. Entonces, fíjense, solamente pensando en un 8% de inflación, existen razones que podrían justificar un 8% de incremento en el precio del petróleo. No hay una proporcionalidad exacta, pero aquí tenemos un elemento que puede ser parte de toda la explicación, ¿no? Pero son estos cuatro elementos que les he comentado. Primero, oferta y demanda. Segundo, especulación. Tercero, manipulación. Y cuarto, inflación. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, primero que nada vamos a ver este videito de la BCC y después vamos a analizar cada uno de estos cuatro, vamos a conversar cada uno de estos cuatro, qué perspectiva le damos, ¿no? Y cómo está el precio del petróleo en cada uno de estos cuatro elementos, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues permítame compartir lo que tengo. Aquí está, muy bien. Vamos a ver. Este es uno de mis videos favoritos porque la verdad que uno aprende muchísimo. Es una forma bastante didáctica, ¿no?, de explicar las cosas. Y vamos entonces con esto.
Que si el precio del petróleo sube, que si baja, que si se mantiene, un tema que siempre es noticia, porque el petróleo, lo sabemos, es el combustible que mueve al mundo. Pero ¿cómo y quiénes? En este video. Primero, hablemos del principio básico cuando hablamos del consumo de cualquier producto y de cómo se fija su precio. La bien conocida ley de la oferta y la demanda. Este principio dice que el precio de un producto se situará en un punto de equilibrio donde la demanda sea igual a la oferta. Y este punto de equilibrio es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto. Pero veamos cómo funciona esta ley cuando se trata de un barril de petróleo, uno de los productos más codiciados del mundo. La demanda de petróleo es importante, pues el también llamado oro negro genera el 35% de la energía del mundo. Todos los días lo necesitamos para movernos con el transporte, para generar electricidad en general y sobre todo para hacer vivir a la industria y con ello a la economía mundial. El otro 65% lo generan el carbón, el gas natural, las hidroeléctricas, la energía nuclear y un mínimo porcentaje las energías renovables. La demanda de petróleo aumenta con el crecimiento económico. Más crece la economía y más petróleo se necesita para que las fábricas puedan producir. Se trabajan más cantidad de horas, por lo tanto se necesita más electricidad. Además de que se consume más y hace falta más combustible para transportar mercancías. Y sucede exactamente lo contrario si la economía va mal. Crisis económica significa casi siempre menos demanda de petróleo. Esto pasó, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008 y en este año 2019 el miedo a una recesión económica ha frenado el crecimiento de la demanda de petróleo. Y los países que más consumen son justamente los que tienen economías más grandes. La lista la encabezan Estados Unidos y China. El otro punto que es fundamental para fijar un precio es la oferta. No se trata solamente de extraer y vender petróleo, sino de ponerlo en el mercado de manera estratégica. Para esto, en 1960, 5 países Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Luego se fueron sumando otros países como Ecuador y Angola. Hoy son en total 14 países. Pero, ¿qué hace la OPEP? Vamos a verlo con una metáfora. Sería algo así como una especie de grifo. Se abre y se cierra dependiendo de sus intereses y fundamentalmente de los de Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del grupo. Básicamente, controla la producción, decide cuántos barriles de petróleo por día produce cada país, que es parte de la OPEP. Por ejemplo, cuando la demanda baja, la OPEP corta la producción para que haya menos oferta y que los precios se mantengan o suban. Por esto ha sido muy controversial. Por ejemplo, en los años 70, los cortes de producción de la OPEP hicieron que el precio del petróleo se triplicara. Y lo que los países de la OPEP deciden tiene impacto porque controlan más del 30% de la producción mundial de petróleo. Ahora hablemos del otro 70% del mercado. Esta otra parte es muy importante porque cuenta con actores poderosos. Estados Unidos, el mayor productor de petróleo, tiene el 18% del mercado. Rusia, el 11%. China y Canadá, el 5% cada uno, y Brasil, el 3%. Y aquí conviene que les hable del otro factor clave que influye en el precio del petróleo, la geopolítica, que tal vez en este producto en particular es determinante. Estados Unidos se convirtió en 2018 en el mayor productor de petróleo del mundo, registrando récords históricos de extracción, luego de implementar técnicas como el polémico fracking, que según ambientalistas genera un alto impacto ambiental. Produce alrededor de 17.8 millones de barriles de petróleo por día. Se ha convertido así en un contrapeso fuerte a la OPEP. Es decir, mientras más petróleo produce Estados Unidos, menos poderosa es la OPEP a la hora de tratar de controlar los precios en el mercado. Pero en el otro lado de la balanza está Rusia. Es el tercer productor de petróleo del mundo, detrás de Arabia Saudita, y en los últimos años se ha convertido en un aliado también de la OPEP. ¿Recuerdan que les conté que la OPEP abría y cerraba el grifo para regular los precios del petróleo?
Pues ahora, tras un pacto entre Arabia Saudita y Rusia, hay más países involucrados en el control de ese grifo de la OPEP para aumentar o disminuir la producción de petróleo y controlar así su precio. Esto muestra que el petróleo logra alianzas increíbles, porque estos dos países generalmente están enfrentados en la mayoría de los temas de Oriente Medio, pero en el tema del precio del petróleo han decidido unirse. Analistas coinciden en que esta es una estrategia del presidente ruso Vladimir Putin para aumentar su influencia en la región de Oriente Medio, donde están los principales productores de la OPEP como Irán y Venezuela, impactando sus exportaciones de crudo, algo que ha sido muy criticado, por ejemplo, por China e India, pues son dos de los países que más consumen petróleo en el mundo. Pero además, Oriente Medio ya sabemos que es una zona en guerra y muy volátil. Lo que pasa allí afecta el precio del crudo. Un ejemplo es el último ataque con dron a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, que hizo que en apenas 48 horas se disparara el precio del petróleo hasta en un 20%. Otro aumento histórico se dio en la Guerra del Golfo en 1990. Pero veamos ahora cómo impacta en nuestros bolsillos el aumento del precio del petróleo. Pues digamos que de muchas maneras. El primer impacto en la bomba de gasolina, por lo que el precio de nuestro transporte diario puede aumentar. Pero este es un efecto dominó. Cuando aumenta el precio del combustible, todos los productos suelen aumentar de precio porque cuesta más transportarlos. Y eso generalmente lo pagamos los consumidores en los supermercados. Aunque quienes vivan en un país petrolero podrían beneficiarse al obtener más dinero con la venta de su petróleo. Como vemos, el tema del petróleo y de su precio es complejo y en él juegan lo mismo las leyes del mercado que los intereses geopolíticos. Siempre ha sido una fuente de conflicto y a pesar de ser el combustible más contaminante, sigue siendo el preferido de la industria. Y lo seguirá siendo mientras haya tantos intereses en juego detrás del oro negro. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienen más preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, comencemos con el primer punto, ¿no? O sea, hay cosas que de repente nos olvidamos, y es que cuando nos encierran en la pandemia, en marzo del 2020, un mes después, en abril, el precio del petróleo, precio final del petróleo, llega a estar en niveles negativos. A veces no nos acordamos tanto de eso, pero llegó a marcar precios negativos, ¿no? Negativos. O sea, ¿qué significa precio negativo? Que nos pagaban por llevarnos el petróleo, ¿no? Porque no había, digamos, dónde almacenar y porque había, pues, un exceso de inventario, ¿no? Entonces, eso para poner en contexto de dónde partimos. Durante la pandemia, los niveles de producción de las empresas bajaron muchísimo, ¿no? Los niveles de venta, los niveles de actividad. Y todo eso generó dos cosas. O sea, lo primero, que se consuman las reservas. O sea, normalmente la industria funciona así. Tienen las reservas y la producción. Como cualquier negocio que tiene sus inventarios y tiene su producción habitual, ¿no? Entonces, se empiezan a consumir las reservas, por un lado se deja de producir o se reducen a niveles considerables la producción de petróleo, entonces empiezan a consumir las reservas, ¿no? Y poco a poco, teóricamente deberían irse recuperando esas reservas, ¿no? Entonces, si yo me consumo mi inventario, después tengo que reponer el inventario. Pero ¿qué pasó? Digamos, el año 2020 fue un año de mucha incertidumbre. Recuerden que las vacunas, las primeras vacunas experimentales o las primeras vacunas que empezaron a circular, que redujeron considerablemente la incertidumbre de la pandemia, salieron en el 2021 recién, ¿no? Por lo menos a un nivel ya de disponibilidad para el público, a un nivel masivo. Entonces, el año 2020 fue un año de mucha incertidumbre. Entonces, cuando hay incertidumbre, ¿qué se hace? No se reponen las reservas al mismo nivel que se debería. Entonces, ¿qué pasa? Llega el 2021, llegan las vacunas,
empiezan a funcionar las cosas mejor, las economías se empiezan a abrir, empezamos a ver la luz al final del túnel de la pandemia, empezamos a abrir los establecimientos, la economía se empieza a recuperar y la economía entonces empieza a consumir insumos, dentro de los cuales está el petróleo. Con los bajos niveles de stock que había en los inventarios y la baja producción, porque, o sea, la producción tú la tienes que preparar, ¿no? A ver, esto va un poco más allá. La producción depende de tus reservas y las reservas las tienes que preparar. O sea, normalmente nosotros consumimos reservas y luego hacemos exploración y reponemos reservas, ¿no? Entonces es así como funciona. Pero esa etapa también se paró en la época de la pandemia, en el año 2020, por todo el nivel de incertidumbre que había. Entonces, cuando llega digamos, la recuperación de las actividades en el 2021, ese nivel de stock o de disponibilidad del petróleo está bastante reducido. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, aquí se activa la ley de la oferta y la demanda. Por ley de oferta y demanda, ¿qué tiene que pasar? Los precios tienen que subir. Los precios comienzan a subir, ¿no? De manera gradual. Bueno, de hecho, ya se sabía que los precios iban a subir. Entonces empiezan a subir los precios gradualmente y en eso, pues termina el año 2021, ¿no? Y tenemos la crisis del 2022, ¿no? Ya se estimaba que el precio del petróleo iba a superar los $100 barril sin guerra, pero llega la guerra. Se llega la guerra en el primer trimestre del 2022 y todo eso genera un nuevo desequilibrio, ¿no? Entonces, ese desequilibrio reduce digamos, ¿qué pasa en ese nuevo desequilibrio? Primero aumenta la incertidumbre, ¿no? Segundo, reduce las disponibilidades, porque cuando se generan los bloqueos y cuando se generan los bloqueos, los embargos, como querramos llamarlos, y cuando Estados Unidos dice, ya no voy a comprar petróleo de Rusia, ¿no? Entonces la cantidad disponible se reduce, ¿no? La cantidad disponible que puede comprar Estados Unidos, la oferta y demanda, la oferta disponible y la demanda real tienen que encontrar un nuevo equilibrio y entonces los precios tienden a subir un poco. Ahora, curiosamente, esto favorece a Rusia. Yo creo que lo hemos comentado en algún bancaforo. ¿Por qué? Porque eleva el precio del petróleo. O sea, digamos que el embargo no deja de ser una buena noticia para Rusia. Ahora, uno dirá, pero Rusia ya no le puede vender a Estados Unidos, va a vender menos, pero le puede vender a otros países, porque siempre habrá países que necesiten petróleo. Entonces el problema de Rusia realmente es un problema menor, es a quién le vende lo que Estados Unidos no quiere comprar. Pero el precio es mayor. Incluso yo hice unos números que me daban beneficio para Rusia. Es decir, caía la cantidad que le compraba a Estados Unidos, pero el incremento en el precio era tal que Rusia terminaba siendo favorecida con esta decisión de embargo por parte de Estados Unidos. Entonces, en el video que les mostré hay un punto bien importante y es que no todo es oferta y demanda, es geopolíticos. Y en esos factores geopolíticos sabemos que actualmente el mundo está dividido en dos grandes bloques. Y entonces en esos dos grandes bloques lo que tenemos es, por un lado, el bloque de Rusia y por otro lado el bloque de Estados Unidos Occidente. Y porque tiene aliados importantes. ¿Y Rusia a qué va a apuntar? Que el precio del petróleo se mantenga alto. Los analistas no podemos tener seguridades, ¿no? Yo no puedo tener certeza, no puedo estar seguro de que algo va a pasar. Pero lo que sí podemos tener los analistas son convicciones. O sea, yo puedo tener el convencimiento, ¿no?,
O sea, puedo tener la convicción, que no es lo mismo que seguridad, que Rusia va a propugnar que el precio del petróleo esté alto, ¿no? Por varias razones, la economía rusa está muy afectada, o sea, han tenido muchos golpes, ¿no? Entonces, en parte, para atenuar todos esos golpes, lo que van a buscar es que el precio del petróleo y el precio del gas se mantengan altos. Tiene que ver la forma en que los precios se mantengan altos. ¿Para qué? Para hacer flujo de caja, porque necesitan flujo de caja, ya que esta guerra los está desangrando considerablemente, ¿no? Entonces, ahí tengo una primera razón por la que argumento que los precios van a tener una presión al alza, porque simplemente tienes uno de estos dos grandes bloques que está interesado en que el precio se mantenga al alza. ¿Qué cosas hará? Bueno, tal vez eso no lo puedo saber exactamente qué cosas hará. ¿Cómo conversará con Arabia Saudita? ¿Qué le ofrecerá a cambio? O sea, ese tipo de cosas pues no las puedo conocer, pero sí creo que Rusia va a hacer todo lo posible para mantener el precio de del precio del petróleo en niveles altos, ¿no? Muy bien. Entonces, yo les quiero adelantar un poquito la conclusión mía de hoy, y es que esperaría que el precio del petróleo se mantenga en niveles altos, es decir, entre 150 y 200 el barril, en el rango de aquí al finales de 2023, ¿no? O sea, más o menos eso es lo que yo esperaría. Y se los voy a sustentar. Ya les estoy dando algunos argumentos, pero les voy a dar más o menos mi sustento, ¿no? Miren, el precio, a ver, primero que nada, el precio del petróleo, ¿no? El otro día conversaba con un amigo, entonces yo le decía, mira, es que el precio del petróleo, bueno, este es el WTI está en 122. Yo le decía, el 2 de junio del 2008, el precio del petróleo llegó a $140 el barril, el WTI. Entonces, y actualmente está en 122, o sea, está por debajo. Ahora, hay que decir algo. En ese entonces había mucho componente especulativo, ¿no? Que es uno de los 4 elementos que afecta el precio del petróleo. Eso es verdad, había mucho componente especulativo. Pero entonces mi amigo me decía, mira, sí es verdad, no ha llegado a los 140, pero está por ahí, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre 140 y 122 no hay mucha diferencia. Entonces, pero fíjate que yo le digo, lo que pasa es que no te olvides del efecto de inflación, ¿no? Es decir, a veces estamos acostumbrados a que la inflación sea bajita y no le damos mucha importancia. Mira, la inflación, ojo, que del 2008 al 2022 hay 14 años. En esos 14 años, la inflación ha estado más o menos, le voy a echar un número así sin hacer un cálculo exacto, 50%. Solo el año pasado fue 8%. ¿Okay? Entonces, en todo ese periodo ha sido como 50%. Eso quiere decir que esos $140, cuando tú los actualizas solamente por inflación, esos $140 del 2008 equivalen a $210 de hoy. Entonces no está tan cerca. Tiene un upside, tiene una posibilidad de crecer ahí todavía el precio del petróleo. Yo me inclino aquí le estoy dando una segunda razón, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que esa va a ser la tendencia, ¿no? Esa va a ser la tendencia. Muy bien. Bueno, entonces, estas son las 4 razones. Vamos, digamos, una explicación de qué pasó con el lado de la oferta, qué pasó con el lado de la demanda. La oferta se cayó, la demanda se recuperó, se generó un desequilibrio, o mejor dicho, un nuevo equilibrio que gradualmente ha ido elevando los precios.
Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues eso se resuelve, o mejor dicho, para volver al equilibrio anterior, produciendo petróleo. Vamos a producir petróleo como locos, ¿no? Y tratamos de volver a equilibrar, ¿ok? Pero eso no es tan fácil, porque lo que pasa es que la producción de petróleo requiere varias etapas, no se puede hacer de la noche a la mañana, requiere una serie de planificación, no es tan sencillo, pero el presidente Biden, ¿no?, en Estados Unidos dio dos órdenes clarísimas en las últimas semanas. La primera, pongan la máquina a producir petróleo a 24 horas. Y si el día tiene 25 horas, las 25 horas. Es una orden clara, ya la dio, ¿no? Produzcan todo lo que puedan. ¿Qué es lo que está buscando? Que baje el precio del petróleo. Pero no nos olvidemos que Estados Unidos tiene un contrapeso que tiene mucho más poder, que es la OPEP. Y ahora es la OPEP+, OPEP+, con la incorporación de Rusia y de otros países, pero sobre todo Rusia. Bueno, entonces, en ese y la segunda cosa que ordenó el presidente Biden fue quemen todas las reservas. O sea, vendan todo el stock, todo el inventario, todo lo que haya, o sea, produzcan todo lo que puedan, todo lo que se pueda, ¿no? El futuro no me importa, me importa el presente. Y en el presente quiero que el precio baje. Esa fue la instrucción, ¿no? Entonces, ahí puede haber una razón para pensar que el precio del petróleo va a estar atenuado, y es verdad, el precio del petróleo, pues por las acciones que está tomando Estados Unidos, pero yo diría que Estados Unidos, que es un país muy poderoso, es el país más poderoso del mundo, pero en el tema de petróleo todavía no tiene el total control, ¿no? Eso es importante. O sea, en el tema de petróleo, los países árabes todavía y Rusia, ¿no?, siguen teniendo una preponderancia importante. Venezuela no, por las razones que ya conocemos, pero los países árabes tienen la hegemonía en el petróleo. ¿Okay? Muy bien, hablemos de la segunda razón. La segunda razón es la especulación. ¿Okay? La especulación. Entonces, la especulación en el petróleo existen los futuros de petróleo, el petróleo es un activo y con cualquier activo puede haber especulación, ¿no? Entonces, es un poco difícil saber si hay especulación o no, pero yo tengo una regla, ¿no? Truquito de analista, ¿ok? Este es el precio del petróleo, ¿ya? Y el truquito de analista es ver los precios sustitutos, ¿no? Entonces, el truquito de analista que les voy a mencionar es que yo veo el precio del petróleo, veo los productos sustitutos, y si el precio del petróleo está alto y los productos sustitutos no tienen sus precios altos, ¿no?, entonces sí es probable que haya un factor de especulación. Entonces, ¿qué hago? Para ver el componente especulación, ¿no? Porque si aquí hay un componente de especulación, si podemos identificar el componente de especulación, entonces yo tal vez retrocedo con mi perspectiva de precios al alza y digo, no, pues es que esto está en especulación, y todo lo que es especulación se cae, se termina cayendo, o sea, tarde o temprano. Esa es una, digamos, regla de la economía, de las finanzas, y son aprendizajes de analistas, cosas que hemos aprendido con los años. Muy bien, entonces veamos, ¿qué pasó con el gas natural? ¿No? O sea, el gas natural va al alza. El gas natural estaba hace un año, ¿no?, estaba como en 2.50 y ahora está o estaba como en 3 y ahora está como en 9. ¿No? O sea, el gas natural ha aumentado 200%. Entonces eso, bueno, obviamente está el tema de la crisis por la guerra, ¿no? Pero hay una correlación, ¿no? O sea, cuando vemos el precio de productos sustitutos, o sea, no nos importa el por qué, pero vemos si está correlacionado, si está al alza. O sea, este producto sustituto está al alza. Entonces,
lo que les quiero decir cuando analizo el factor especulación es que es fácil especular con un activo que puede ser, no sé, el petróleo, pero es más difícil especular con varios activos que están correlacionados, ¿no? Entonces, por eso veo el gas natural, que es uno, y que este está al alza y está en un porcentaje superior. El petróleo, en lo que va del año, el petróleo ha tenido un incremento de 73%. Y o sea, el gas natural tiene un incremento mayor, producto sustituto. Entonces, estoy empezando a descartar el componente especulativo del petróleo. Eso es importante. Segundo, el carbón, ¿no? El carbón. El carbón comenzó el año en 200. ¿Y en cuánto está? En 400. Señores, 100% de incremento en lo que va del año. Vemos una correlación. Creería que el factor especulativo no es tan importante. Y eso alimenta mi hipótesis que el precio o la tendencia del precio del petróleo va a continuar al alza. ¿Okay? Muy bien. Tercer elemento es la manipulación. Y aquí viene el concepto de cártel, ¿no? O sea, el concepto de cártel, lo más fácil de entender es como lo que hemos visto en las películas o en las novelas, ¿no? Que lo que hacen los narcotraficantes, que entre todos se juntan para tener más poder en lugar de pelearse entre ellos, o las mafias italianas también, en lugar de pelearse entre ellos se dividen, ¿no? O sea, recordemos la película El Padrino, por ejemplo, ¿qué cosas hacían? Pues los grandes jefes se juntaban en una mesa, se dividían, decidían no pelearse, ¿no? Ponían unas reglas comunes y eso más o menos es un cártel, ¿no? Ahora, en el caso de un producto, el cártel funciona así. O sea, le vendemos todo al cártel y el cártel es el que vende, ¿no? Se convierte en un gran distribuidor. Y si eso no se puede hacer, por lo menos el cártel indirectamente empieza a manipular, vende por aquí, aquí vende menos, aquí vende más, esto resérvalo, esto lo ponemos en la reserva, ¿no? Entonces es como una operación consolidada de los principales países. Ahora bien, ¿qué pasa, ¿qué pasa con la OPEP? La OPEP básicamente son países árabes, Arabia Saudita es el líder, ¿no? Y sin embargo, Estados Unidos y Rusia no están ahí, pero Estados Unidos ha presionado mucho a la OPEP Plus, ¿no? Donde está integrada por Rusia para que aumente la producción. ¿Y qué pasa? Digamos, a los productores de petróleo, cuando el precio está alto, no les conviene aumentar la producción. O sea, que eso hay que decirlo, ¿no? No les conviene porque si aumenta la producción, el precio cae por la oferta y demanda, ¿no? Entonces, no les conviene. Les conviene más bien reducir la producción para que el precio siga subiendo, ¿no? Y así ganen más. O sea, eso es pura lógica capitalista. Muy bien. Entonces, sin embargo, y aquí pueden ver en las noticias que la OPEP, esta es noticia del 2 de junio, reciente, la OPEP Plus, o sea, la que incluye a Rusia, va a bombear un 50% más de petróleo, ¿no? Con Rusia y Arabia Saudita como principales productores. Entonces, ¿cómo explicamos que a la OPEP Plus le conviene, porque realmente le conviene, producir menos, sin embargo, está tomando la decisión de producir más? Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque el cártel tiene una característica. No todo, o sea, el cártel controla la producción y controla la distribución, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero el cártel es un manipulador de precios, ¿no? De hecho,
O sea, no lo dicen así, pero los cárteles existen para manipular los precios, para manipular las cantidades. Y las cantidades pues tienen implicancia en los precios, ¿no? Entonces, lo que aquí probablemente va a pasar es que el país o estos países van a producir más, ¿no? Pero con las restricciones que está viendo Estados Unidos, que no le está comprando a Rusia y todo lo demás, entonces ellos van a mantener una buena reserva y no necesariamente esa mayor producción va a terminar en una mayor distribución, ¿no? O sea, esa es mi hipótesis. Eso es lo que yo pienso que puede venir, ¿no? Y de esa manera, porque recuerden que aquí hay un juego geopolítico, o sea, tienen que aplacar las solicitudes de Estados Unidos, ¿no? Pero Arabia Saudita, y esto también hay que decirlo en el juego geopolítico, Arabia Saudita ha demostrado, ha evidenciado estar más cerca del lado de Rusia que de Estados Unidos. Entonces, es más amiga de Rusia que de Estados Unidos. ¿Y a quién le conviene que los precios suban? A Rusia. A Estados Unidos no. A Estados Unidos le está complicando. Estados Unidos está con una inflación que prácticamente ya ha llegado a un nivel inmanejable. O sea, Estados Unidos con la subida de tasas ya no va a poder controlar la inflación. O sea, no va a pasar mucho tiempo, y acuérdense de mí, no va a pasar mucho tiempo para que la inflación de Estados Unidos llegue a los 2 dígitos, ¿no? Y cuando llegue a los 2 dígitos va a ser noticia de todos los días, ¡ah, ya llegó a los 2 dígitos! Pero si tú ves la tendencia, o sea, claramente te das cuenta que eso va a pasar, ¿no? Entonces, pero Estados Unidos no puede subir mucho las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si sube las tasas de interés, afecta el crecimiento económico. Y ya una disminución del PIB para Estados Unidos de 1.7%. Entonces ellos no quieren estar en recesión. Entonces todo esto se va a poner, digamos, un panorama muy, muy difícil, pero Estados Unidos lo que quiere es bajar la inflación, ¿no? Y Rusia lo que quiere es que el precio del petróleo siga alto, que el precio del gas siga alto, ¿no? Así no le importa mucho, vende menos, pero a un precio alto. O sea, ese más o menos es el juego económico con intereses geopolíticos. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a hablar del cuarto elemento, que es la inflación, ¿no? Esta es otra razón por las cuales yo pienso que el precio del petróleo va a continuar su carrera alcista. Y es como casi una tautología, ¿no? O sea, ¿por qué va a subir el precio del petróleo? Porque todos los precios suben, ¿no? O sea, es una explicación de niño de 5 años, ¿no? ¿Por qué va a subir el precio del petróleo? Porque todos los precios suben. ¿Y por qué todos los precios suben? Porque vivimos en un contexto de inflación, ¿no? O sea, es mundial, la inflación es mundial. O sea, aquí creo que casi nadie se salva de esto. Entonces, lo que estamos teniendo es, primero, fíjate, yo les dije al inicio de mi exposición, les dije, el precio del petróleo es causa y el precio del petróleo es consecuencia. Entonces, pero ya entró en una carrera alcista. Entonces, eso eleva el precio del transporte. Eso eleva el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos necesitan transportarse, pero además los alimentos para producirse necesitan fertilizantes, ¿no? Y los fertilizantes son derivados del petróleo, o sea que mantienen la misma proporción, o sea que también están subiendo. Adicionalmente, tenemos una crisis de alimentos que nos va a llevar a una escasez, y eso es lo que viene. Ese puede ser tema de un próximo Bancaforo, la crisis alimentaria. O sea, viene una escasez. Alemania restringió la exportación de determinados productos, India hizo lo mismo. O sea, ya los países están diciendo, de aquí no salen los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que en Ucrania, que es uno de los principales productores de grano en el mundo, los puertos han sido tomados por Rusia, están bajo el control de Rusia. Y Rusia lo que ha hecho es poner a esos puertos bajo
embargo, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de granos almacenados desde hace varios meses que no están saliendo y están restringiendo la producción, o mejor dicho, la comercialización mundial de granos. Entonces los granos están subiendo, ¿no? Pero además los granos, el maíz, por ejemplo, es alimento de los pollos o de las aves. O sea, entonces todo esto entra en una cadena, en una espiral inflacionaria. Y la inflación lamentablemente va a continuar su carrera alcista. La inflación es terrible, porque cuando los precios suben, normalmente los salarios de las personas no suben. Entonces, en la práctica equivale a que las personas ganen menos, ¿no? Pero bueno, tenemos otra cosa que también pasa es el aumento de la electricidad, ¿no? O sea, las tarifas de electricidad. Vamos a tener, y lo vamos a empezar a ver en los próximos meses o las próximas semanas, recibos de electricidad sumamente altos, fuera de lo normal, ¿no? Entonces, todo eso afecta la inflación. Si sube el precio de electricidad, cualquier empresa que funcione tiene que subir el precio final de su producto, ¿no? Para compensar los costos. Entonces, si los precios en general suben, estamos en una tendencia alcista de la inflación. Si la inflación aumenta, entonces vamos a seguir teniendo incremento del precio del petróleo. Porque a nadie se le va a ocurrir que la inflación, que digamos que todo suba, pero el petróleo no. Entonces, eso alimenta mi hipótesis, ¿no? El Banco Mundial ya advirtió de esta crisis alimentaria, señores, una crisis muy... Entonces están altos. Pero mañana nos vamos a quejar que no hay alimentos. Entonces es una crisis alimentaria sumamente fuerte. Muy bien. Pues de esa manera termino.